Nosotros estamos aquí para conocer la verdad. La Biblia dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la Biblia, la Sagrada Biblia. Ahora, una cosa es que usted crea en los 66 libros de la Biblia como palabra de Dios, y otra cosa es que usted niega el Nuevo Testamento para negar lo que Jesús predica. Lo curioso en este mundo cristiano, evangélico, protestante, lo que sea, es que todos se hacen llamar cristianos. Y dentro del cristianismo tenemos un mundo de doctrinas. Ahí tenemos una doctrina, por ejemplo, que dice que Jesús es creado, el arrianismo, que surgió en el año 300. Ario era un personaje prominente en el cristianismo, dentro del cristianismo. Por algo llegó a ser presbítero en la ciudad de Alejandría de Egipto. Entonces, este hombre inició bien, caminó bien, predicó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en el camino, como la Biblia dice que se desviaron, este hombre se desvía para decir que Jesús no era igual que el Padre, sino que Jesús era creado. Para contradecir esta afirmación, por otro lado, va a surgir otro hombre llamado Sabelio. Sabelio, al escuchar el mensaje de Ario, va a sacar su propia doctrina y va a decir: no, Jesús es el Padre, para de esa manera contradecir lo que Ario le estaba diciendo en ese tiempo. Entonces, el arrianismo simplemente decía que el Hijo no es igual que el Padre, sino es un Hijo creado, es menor que el Padre. Pero arrianismo creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y se bautizaba también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo malo de esta doctrina es que solamente decían que Jesús era creado. Amén. Y eso no le gustó a Sabelio. Sabelio en el siglo III se levanta para decir: no, Jesús es el Padre, es el Padre Dios, ya que ese Dios siendo un solo sujeto. Para contradecir a arrianismo, Jesús es un solo sujeto que va a usar máscaras de Padre, máscara de Hijo y máscara del Espíritu Santo. Amén. A eso se lo va a llamar modos. Hoy lo llaman estuches. Ahí está Mendizábal. Mendizábal dice que Jesús Hijo es estuche de guitarra y la guitarra es el Padre. Una doctrina desviada también. Entonces, muchos hablan de Jesús. Muchos dicen: Cristo te ama, Jesucristo te ama, te puede cambiar. Pero en cuanto a la doctrina, vemos la diferencia. Y es lamentable que haya en el mundo cristiano actual que permitan estas cosas. ¿Cómo yo voy a permitir en mi canal a un hereje que niega al Padre y al Espíritu Santo con el cuento de que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo? ¿Cómo lo voy a permitir a predicar? Pueden que prediquen maravilloso, pueden hablar, trazar el evangelismo de que Cristo cambia, que Cristo salva, pero en cuanto a la doctrina está totalmente en herejía. ¿Cómo lo voy a permitir? No puedo. Entonces el mundo cristiano lo permite porque no tiene conocimiento de estas cosas. Estamos acostumbrados a saltar y a brincar, que no es malo. Hay momentos que debemos saltar y brincar bajo el mover del Espíritu Santo. Y otra cosa es saltar en la carne. Porque Jesús en Juan 14:16 menciona 3. Justamente por esta declaración aparece la palabra 3. Porque ahí vemos 3. El Hijo, el Padre y al Espíritu Santo como otro. Al decir otro, no está diciendo de que sea otro Dios, sino que son distintos en identidad. El Hijo tiene su propia identidad y el Padre tiene su propia identidad. Por esta palabra, Juan 14:16, aparece la palabra 3. En el Antiguo Testamento menciona pues la pluripersonalidad, no unipersonalidad. Porque si Dios, el Padre, fuese el único persona, y Padre, Hijo y Espíritu Santo es un modo, una máscara nomás, entonces no habría unas expresiones en pluripersonal.
Por ejemplo, tenemos en Génesis 1:26. Estamos hablando sobre la doctrina de Jesús. ¿Por qué Jesús habló de 3 en Juan 14:16? ¿Por qué los apóstoles hablaron 3 en Mateo 28:19? Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. ¿Por qué Pedro, siendo judío, habló de 3 ahí? ¿Por qué Mateo, siendo judío de Leví, de la descendencia de Leví, al convertirse a la enseñanza de Jesús, habló de 3? ¿Por qué Pablo, siendo enemigo del cristianismo que predicaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, después de su conversión, va a declarar a 3 en 2 de Corintios 13:14? ¿Por qué? Justamente porque Jesús, siendo judío, vino a declarar la verdad de lo que ya se hablaba en el Antiguo Testamento sobre la pluripersonalidad de Dios. Entonces, esta enseñanza de Jesús fue malentendido desde el inicio del ministerio de Cristo. Por eso Jesús dice, ya el fuego ya está encendido. ¿Qué pues haré yo? Amén. O sea, ¿el fuego de qué? De esa división doctrinal. Muchos van a tropezar con la enseñanza de Jesús. ¿Qué cosa enseñó Jesús? Padre que le envió al Hijo. Y el Hijo va a rogar al Padre, al otro, para que ese otro esté con los apóstoles. Menciona 3. Esta doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo va a ser una piedra de tropiezo para muchos judíos del pueblo de Israel. Y justamente Jesús está declarando, ¿qué pues yo haré? Ya el fuego ya está encendido. Entonces, esta discusión doctrinal que hoy se le conoce como la doctrina trinitaria inicia desde Jesucristo. Amén. En el tiempo de Jesús, el judaísmo se dividió en 2. Judíos que no van a querer aceptar la enseñanza de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que el Espíritu Santo es otro y no el Padre. ¿Entiende? De ahí se divide. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solamente algunos profetas escritos desde la Biblia revelaron la pluripersonalidad de ese Dios bíblico. Tenemos en Génesis 1:26. Ahora, en el libro de Génesis 1:26 declara la pluripersonalidad. Ahí están las expresiones hagamos a nuestra. Son 2 palabras plurales. Si Dios es un solo sujeto, como muchos lo llaman hoy, ¿cómo es que va a hablar hagamos a nuestra? Amén. Ahora, para explicar Génesis 1:26 tenemos que ir al principio, a Génesis 1:1 al 3. Gloria al Señor. Porque aquí no estoy para engañarlos a nadie. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, vemos en global la expresión de la creación de todo el universo y todo lo que se ve y lo que no se ve. En el principio creó Dios, o sea, Elohim, los cielos y la tierra. Es una expresión global. Amén. Pero esa expresión global se detalla más abajo. En el verso 2 de Génesis. Lea la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escúchalo bien. Y el Ruach HaKodesh, o sea, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Aquí menciona que en la creación no solamente estaba uno, sino alguien más. Van 2. Luego en el versículo 3 aparece el verbo, la expresión viva de alguien. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Ahí está el verbo. Amén. La expresión viva y con ente real. Gloria a Dios. Entonces,
es tan claro y tan explícito cuando Dios dice en Génesis 1:26. Amén. ¿Qué dice en Génesis 1:26? Aleluya. Entonces dijo Dios, hagamos. Amén. Hagamos. Gloria a Dios. O sea, un solo sujeto. Porque por ahí dice, no, Dios es un solo sujeto. O sea, Dios es unipersonal. Así dicen. Hay unas doctrinas dentro del cristianismo que dicen Dios es unipersonal. Ahora, si Dios fue unipersonal, la pregunta es, ¿cómo es que diga hagamos? ¿Cómo es que diga a nuestra? Con esta expresión de hagamos y a nuestra, queda totalmente ridículo esa creencia de que Dios es un solo unipersonal. O sea, esa creencia de Dios es solitario, más conocido unicidad, cualidad de único, de un solo sujeto, solitario. Eso quedaría ridículo porque un solitario, un solo sujeto, siendo solo, no puede expresarse de esta manera. Hagamos a nuestra. Si es solo, ¿cómo va a expresar eso? Amén. Aleluya. Entonces, la explicación clara de la Biblia es muy simple. Desde el inicio de las Escrituras aparece tres sujetos, tres entes reales. Amén. Como el Padre en el Nuevo Testamento se conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, amén, el Padre, el Verbo o la sabiduría y el Ruach HaKodesh. Así de simple. En el Antiguo Testamento está el Padre, que lleva un nombre personal eterno que se llama Yahweh o Jehová. Amén. Y ese Padre eterno pues tenía un ente real que es el Verbo con identidad propia, como alguien engendrado. Se le llama así. Amén. Y luego aparece el Ruach HaKodesh. Esto en el Antiguo Testamento es el Padre, el Verbo o la sabiduría y el Ruach HaKodesh. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de acuerdo de lo que Jesús enseña, es ¿cuál? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? En el Antiguo Testamento, el Padre Yahweh, el Verbo o la sabiduría y el Ruach HaKodesh. Así de simple. Bueno, entonces es muy fácil. Entonces esta doctrina es bíblicamente ortodoxo. Amén. Con esto voy a terminar. Los judíos, la religión judaísmo, se divide en dos con la enseñanza de Jesús. ¿Ya? Judíos que no van a querer aceptar al Hijo de Dios ni al Espíritu Santo, sino se van a centrar en el Padre. Mientras judíos que sí van a aceptar a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, como Jesús enseñó. Y nosotros los cristianos somos seguidores de Jesucristo. Si tú eres seguidor de Jesucristo, tú tienes que creer en lo que dice Jesucristo. Para eso tenemos 4 libros que hablan de una sola historia que se le llamó Evangelio. Y para ello tenemos la mayor parte de las epístolas de Pablo que demuestran que Jesús, siendo de la misma esencia del Padre, con la misma naturaleza del Padre, es distinto al Padre. Pablo, al convertirse, dice en su primer mensaje: este es el Hijo de Dios, o este era el Hijo de Dios. Amén. Y aceptan al Mesías como el Hijo de Dios. Y por último, tenemos otras expresiones en el Antiguo Testamento. Génesis 3:22. Y dijo Jehová, mira, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Sigue la cuestión, sigue la pregunta, si Jesús es solo, según esta doctrina de la unicidad. Amén. O según estos modalistas del siglo III que ha resucitado en 1913 y 16. Si según esta teología de la unicidad, que Jesús es solo,
¿Cómo es que puede expresarse en el Antiguo Testamento, capítulo 3 de Génesis, verso 22, y dice así: he aquí el hombre es como uno de nosotros, uno de nosotros? Amén. Gloria al Señor. En Génesis 11, versículo 7, de nuevo usa ese Dios bíblico una expresión plural y dice: amén. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Por qué ese Dios de la Biblia se expresa de esa manera? Porque el único lenguaje que hablaba, amén, en ese tiempo era un solo lenguaje, ¿no? Y Dios va a crear varios idiomas por la desobediencia del hombre. Entonces, cuando dice descendamos, confundamos, está hablando de que van a crear unos idiomas, amén, para que cada persona que se entiendan se van a volver grupos y se van a ir a poblar a diferentes países del mundo. Entonces, aquí estamos viendo de que Dios está creándole idiomas, ¿no? Ahora, si Jesús es solo, que no hay Padre ni Espíritu Santo, Jesús es el mismo Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo va a decir descendamos, confundamos? Amén. Ahora, si esto se hablaba con los ángeles, entonces los ángeles pueden crear idiomas. ¿Tienen poder creativo entonces los ángeles? Entonces los ángeles también son dioses. No, mi amigo, los ángeles no crean nada. Los ángeles son creación de Dios. Les ha dado poder el Padre Dios, ¿no?, con rangos, y eso es lo que tienen ellos. Ellos no pueden crear. Entonces, cuando dice hagamos, descendamos y confundamos, pues es una expresión clara. Ahora, esa palabra descendamos y confundamos en el hebreo es plural. Entonces, el Dios de la Biblia para el mundo cristiano judío es pluripersonal. Para el mundo judío que niega a las enseñanzas de Jesús, el Dios de ellos es unipersonal, que es el Padre. Ahora decídense, hermanos y amigos cristianos, ustedes que están metidos aquí dentro del cristianismo, ¿a quién creen ustedes? ¿A Jesucristo o a la doctrina del judaísmo que niega a Jesucristo para aceptar solamente al Padre y negar al Nuevo Testamento y también a Jesucristo como su Mesías? No, es que yo soy cristiano. Entonces si tú eres cristiano, tienes que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, distintos en identidad, pero de una sola naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como los apóstoles enseñaron. Así como Mateo, un judío levita, de Leví, escribe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siendo judío, pero cristiano. Amén. Y esta expresión causó terrible alboroto a los judíos que negaron al Mesías. Se levanta un hombre llamado Saulo para desaparecer esta doctrina, pero también es envuelto en el fuego del Espíritu Santo y convertido al cristianismo judío, Saulo de Tarso, y predicará diciendo: no, estaba equivocado, Jesús es el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Y por último, en su epístola, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, declara claramente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amados amigos, aquí me voy a quedar, pero esto voy a estar desarrollando más en adelante. Gloria a Dios. Cada domingo voy a traer estas enseñanzas teológicas. Bendito sea el Señor. Porque estoy cansado de ver comentarios tan inútiles, amén, tan falto de doctrina, que me vienen a decir que yo creo en la doctrina de demonios, que los cristianos creemos tres dioses o tres ranas o tres espíritus. Esa es una blasfemia contra la afirmación de Jesús. Decir que el Padre es una rana, el Hijo es otra rana, y decir que el Espíritu Santo es otra rana, o sea, tres espíritus, tres ranas, esa es una blasfemia.
verdad es una blasfemia que ni siquiera quiero pensar dentro de los cristianos eso. Es una cosa horrible. Amén. Entonces aquí nos quedamos, amados. La pregunta es simple. ¿Por qué Jesús mencionó tres con identidad distinta, pero de una sola esencia, en Juan 14 y 16? Y lo estamos desarrollando desde el Antiguo Testamento. Y vemos claramente de que Dios no es el Dios de la Biblia, el Dios del cristianismo no es unipersonal. El Dios del cristianismo es pluripersonal. ¿Ya? Porque encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si tú no quieres aceptar esto, pues vaya a confesar el judaísmo. El judaísmo cree en el Padre nada más. Y están esperando un Mesías. ¿Amén? Entonces váyase a esa iglesia o a esa organización, váyase a creer en esa organización. Pero si tú me vienes a decir que Jesús es el Padre, estando dentro del cristianismo, pues déjame decirte que tienes espíritu de error. Pablo dijo claramente, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces, si tú no crees el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más conocido hoy como la doctrina trinitaria, usted vaya a profesar el Islam, el mormonismo, o si no, váyase pues a ser testigo de Jehová, o vaya a profesar la religión Islam, ¿no? Porque ellos sí son unicitarios de verdad, ellos creen solo en el Padre. Ellos no creen en Jesucristo, el Islam no cree en Jesucristo, no creen en el Ruach HaKodesh, no creen. Vaya a profesar eso. Pero si tú te has metido dentro del cristianismo y vienes a atacar a esta doctrina de Jesucristo que predicó, pues por favor, no seas anticristo. Porque todo aquel que niega lo que enseñó Jesús son anticristos. Amén. Son anticristos. ¿Cómo vas a decir que la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana si Jesús está mencionando a tres? La palabra Trinidad viene de la palabra tres. Tres en uno. Y Juan declara claramente que hay tres. Juan 14 y 16. Y más adelante vamos a estar hablando sobre sus escritos de Juan. Gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea la gloria, la honra. Amén. Así que mis amados amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde grandemente. Hasta el próximo domingo conmigo. Y estaremos también transmitiendo en vivo en mi canal de TikTok, porque también transmito en vivo. Gloria a Dios. Y en el canal de YouTube todavía no puedo, porque todavía tengo que llegar a 1000 seguidores. Y estamos avanzando poco a poco. Dios les bendiga. Soy Conozca la Verdad. Y aquí solamente se habla la verdad de la Biblia. Si tú eres cristiano, predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Predique. Esa es la predicación de Jesús y de los apóstoles. Si no eres cristiano, o sea, si tú hasta aquí te has dado cuenta de que tú no eres verdadero cristiano, entonces tienes que arrepentirte, pues. Tú no debes estar atacando al Padre y al Espíritu Santo con el cuento de tres dioses. Ese se llama falta de doctrina, amigo. Yo con mucho amor te les digo, mucho temor de Dios. Yo sé que tú amas a Dios, por algo tienes la Biblia. El problema está en que no conoce la doctrina, ese es el problema. Y ni la historia. La historia es clara. El judaísmo monoteísta se divide en dos. Judaísmo monoteísta cristiano. Y judaísmo, amén, que se quedan con su Padre. Y niegan a Jesús y al Nuevo Testamento. Entonces, si tú eres cristiano, si tú has visto la mano de Dios a través de Jesucristo, pues estudia, lee la Biblia. No creas en esas enseñanzas de Jesús solo. No creas en esas doctrinas de que Jesús es el Espíritu Santo, por favor. Amén. O decir contra esta doctrina, porque mucha gente han sido envenenados con esta doctrina. Contra esta doctrina. Que la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana. Eso vamos a hablar poco a poco, amigos. Quédese conmigo, sígueme. Y vas a ver que esas personas van a ser desmascarados. Porque ya fueron desmascarados. Recuerda que la unicidad fue desmascarado por la iglesia primitiva, condenado por la iglesia primitiva. Porque ellos refutaron públicamente a los sabelianos, a los arrianos. ¿Ven? Y esta doctrina que tú tienes de la unicidad es de 1913, de 1916, que resucita, amén, del mundo trinitarismo pentecostal. De los bautistas que empezaron a buscar, a estudiar la Biblia y empezaron a buscar el avivamiento.
Y ese avivamiento fue poderoso, gloriosísimo. Pero después de 16 años, surge nuevamente esa herejía que había sido derrotado en el siglo III. Amén. Este no es atacar a nadie, este es hablar la verdad. Por tanto, Dios lo bendiga, Dios los guarde, conozca la verdad.